Can you hear me? Yes, Dr. Meyer. Okay. Right, it's all ready for you, Dr. Meyer. You can go. Okay, okay. Buenas noches. Vamos a estar hablando sobre las crisis psicógenas no epilépticas, o sea, CNEP. Esto es una introducción para pacientes y para familiares. Me llamo la doctora Lorna Myers. Soy la directora del programa de las crisis psicógenas no epilépticas del Northeast Regional Epilepsy Group, que está ubicado en New York y en New Jersey de los Estados Unidos. ¿Cuál es el propósito de este webinario? Es principalmente educar al público nacional e internacional de habla hispana sobre este grave trastorno psicológico, o sea, las crisis no epilépticas psicógenas, que permanece desconocido para mucha gente. Y es empoderar a los que llevan este diagnóstico brindándoles los conocimientos necesarios. ¿Qué es una crisis psicógena no epiléptica? Es un cambio de comportamiento, movimiento, sensación y o de conciencia repentino e involuntario que se parece a una convulsión o a otro tipo de crisis epiléptica, pero que no es causada por una descarga eléctrica anormal en el cerebro, sino por el estrés psicológico y muchas veces a consecuencia de trauma psicológico. Importante de esta definición notar que esto es un comportamiento o un cambio involuntario. El paciente no tiene control sobre estos ataques, estas crisis, y muchas veces parece que salieran de la nada. O sea, hablamos de que es causado por estrés psicológico, pero no siempre el paciente tiene esa sensación o hace esa conexión. Parecería que salen de la nada. Hay dos tipos de ataques epilépticos y no epilépticos, y cómo se definen. En cuanto al comportamiento, uno puede parecerse muchísimo al otro, pero durante un ataque epiléptico se observa un patrón eléctrico normal en el cerebro a través del electroencefalograma. Y durante un ataque no epiléptico no se observa un patrón eléctrico anormal en el cerebro a través de ese mismo electroencefalograma. O sea, los comportamientos o los cambios en la conciencia pueden ser muy parecidos en cuanto a lo que uno observa, pero el electroencefalograma es lo que sirve para hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cuántos tipos de ataques no epilépticos existen? Se dividen en dos: ataques fisiológicos, o sea, corporales no epilépticos, y ataques psicógenos, o sea, emocionales no epilépticos. Ataques fisiológicos no epilépticos, de los más conocidos está el síncope, que es una pérdida de conciencia, también conocido como un desmayo, y usualmente se debe a una insuficiencia de oxígeno al cerebro, y se puede dar a veces no solo el desmayo, sino algunos movimientos motrices que se pueden parecer a una crisis epiléptica. También las migrañas, los trastornos de sueño y la hipoglucemia son otras condiciones que también pueden producir ataques fisiológicos no epilépticos, y hay una cantidad de otras condiciones médicas que el médico especialista es el que o la que puede distinguir y hacer el diagnóstico final. Los ataques psicógenos, o sea, emocionales no epilépticos, son disparados por un malestar emocional y son alimentados o mantenidos aún más por la depresión, la ansiedad, la ira, las dificultades en leer emociones, y frecuentemente hay una historia de trauma. Y la pregunta que a veces se hacen los pacientes es: ¿cómo puede nuestra mente estar haciendo algo de lo que ni nos enteramos? Y la respuesta es que en condiciones extremas, especialmente en condiciones traumáticas, la mente puede activar y desactivar partes de sí misma. La disociación, o sea, la escisión de la conciencia, es un rasgo característico de la CNEP. Durante el episodio, el paciente puede realizar comportamientos sin estar consciente de ellos o escuchar sin poder responder. Se ha producido una disociación en un momento diferente de la vida, o sea, no está directamente relacionado en este caso al trauma, pero también es un episodio disociativo.
El reto mayor para los que sufren de la CNP, más allá de las crisis mismas que pueden ser muy terribles y pueden causar a veces daños si uno se cae durante la crisis y pueden realmente afectar la vida social y laboral y demás, es que las CNP se superponen a dos especialidades diferentes, la neurología y la psicología o psiquiatría, y con frecuencia se pierden entre las dos. Hasta los médicos se confunden. Y la pregunta ¿es un problema neurológico o psicológico? Hubo un reciente estudio que se publicó donde todavía se nota que hay gran confusión entre los médicos de qué es las SNP, las CNP, que son y quién se tiene que hacer cargo. Entonces se produce un efecto de ping-pong donde el paciente va al neurólogo, que lo manda al psicólogo, que lo manda de vuelta al neurólogo y así. Las CNP y la neurología, el tratamiento de la CNP realmente cae fuera de la esfera profesional del neurólogo, porque es un trastorno psicológico. Pero hace falta un estudio neurológico inicial para hacer el diagnóstico. Así que realmente requiere un equipo multidisciplinario, donde inicialmente es tremendamente importante el neurólogo, especialista en epilepsia, pero después se vuelve tremendamente importante la psicología y la psiquiatría. Los centros hospitalarios para la evaluación de epilepsia en los Estados Unidos encuentran que hasta 20 a 30% de sus pacientes admitidos tienen CNP. Esto es un número muy importante, una población muy importante en cuanto a sus números, y realmente lo que también preocupa es que la mayoría de estos centros, que son los que hacen el diagnóstico, no tienen un programa de tratamiento para la CNP. O sea, hacen el diagnóstico, pero después no tienen profesionales dentro del mismo centro que tratan esta patología. Y con frecuencia se da de alta a estos pacientes sin una derivación a un profesional de la salud mental. La CNP y la psicología y la psiquiatría, el doctor Salim Ben-Badis escribió un artículo editorial en Neuropsychiatry Journal en el 2013, donde acusó a las dos asociaciones de psicología y psiquiatría, las APAs, por no ofrecer información educativa acerca de la CNP, o sea, de los trastornos de conversión en sus sitios de Internet. La Asociación Psiquiátrica Americana, por lo que encontró el doctor Ben-Badis, ofrece 28 folletos educativos sobre diferentes trastornos psiquiátricos, pero ninguno menciona trastornos somatoformes o de somatización, de conversión o facticios. Todos estos serían trastornos que se podrían parecer o asemejar a la CNP o que podrían incluirlas. Y la Asociación Psicológica Americana ofrece información acerca de 56 temas psicológicos en su sitio de web, pero sin mencionar nuevamente trastornos somatoformes de somatización, de conversión o facticios. O sea, a pesar de ser un trastorno completamente psicológico, no está siendo mencionado en estos sitios ni para sus profesionales, miembros, ni para el público. Las CNP y la psicología y psiquiatría, lo importante recordar es que muchos psicoterapeutas creen que las CNP caen fuera de su esfera profesional porque se parece a un trastorno o sea, neurológico. Y muchas veces ocurre que cuando un paciente tiene una crisis no epiléptica en el consultorio, se cuestiona el diagnóstico y se manda al paciente de vuelta a la neurología. Sin embargo, el único tratamiento para tratar la CNP efectivamente es psicológico y psiquiátrico. Pregunta cómo deberíamos llamar este trastorno. Yo los estoy llamando, y es el término más utilizado, crisis psicógenas no epilépticas o puede ser crisis psicógenas. En Inglaterra se llama trastorno de ataques no epilépticos, NEAD, Non-Epileptic Attack Disorder. Otro término que se usa todavía, desafortunadamente, es el término pseudocrisis,
Pero este término ha sido abandonado en los Estados Unidos, en Inglaterra y esperaría que en el resto del mundo. Es un término que se considera que tiene una connotación negativa, porque pseudo puede ser falso. Y entonces a veces los pacientes son acusados de estar inventando o causando estas crisis y que están haciéndolo para engañar. Entonces pseudocrisis se ha abandonado ahora como un término que usan los profesionales. También se puede llamar crisis histéricas, nuevamente un término no muy usado, y el trastorno no epiléptico psicógeno. ¿Qué observamos cuando alguien tiene una CNP? Las CNP, como dijimos, pueden asemejarse muchísimo a cualquier crisis epiléptica y pueden ir cambiando de apariencia con el tiempo. Pueden ser sacudidas, parálisis, mutismo, gritos, rigidez muscular y demás. La duración puede variar. A veces va de segundos a un minuto y hay otras que pueden durar varias horas. Si se da con aura, o sea, con alguna señal antes de que se produzca la crisis, a veces hay pacientes que reportan que tienen un aura. Puede ser una sensación rara en el cuerpo, en el estómago, una sensación de confusión, tal vez perciben las cosas diferentes y después se da la crisis. Pero no todo el mundo tiene aura. Los movimientos pueden ser muy variados, como dijimos, puede ir desde las sacudidas muy violentas a parálisis. Se pueden producir heridas porque a veces los pacientes se caen cuando empieza esta crisis y se pueden hacer daño. A veces se puede morder la lengua, a veces puede haber incontinencia urinaria y puede haber una semiconsciencia y una pérdida del habla, que es bastante frecuente. ¿Cómo se diagnostican las CNP? Como ya dijimos, depender solamente de la observación visual del episodio y de la historia puede dar resultados falsos, porque el ataque epiléptico y no epiléptico se parecen muchísimo. Un EEG, o sea, electroencefalograma rutinario en el consultorio, también puede ser insuficiente. El estándar de oro es un estudio que utiliza video electroencefalograma en el hospital. Puede durar 3 o más días. Y los médicos que hacen este estudio son neurólogos especialistas en la epilepsia, que también se llaman epileptólogos. ¿Qué es un electroencefalograma? Permite al doctor monitorizar la actividad eléctrica en el cerebro mientras ocurre el evento epiléptico o no epiléptico. El electroencefalograma consiste de 10 a 20 cables que se fijan al cuero cabelludo del paciente, como ven con este niño, y la actividad eléctrica del cerebro es monitorizada por un periodo de tiempo. ¿Qué es un video electroencefalograma? En este tipo de estudio hay cámaras especiales que se suman al proceso que acabamos de describir. Y la duración del estudio se alarga a 24 horas o más. Este estudio se hace en el hospital, en un cuarto equipado con cámaras, y así se puede observar el comportamiento del paciente al mismo tiempo que se observan las ondas cerebrales. ¿Qué pasa si no tiene un episodio típico mientras el paciente está hospitalizado? Puede pasar eso porque muchas veces, como reportan los pacientes, están con muy bajo estrés, están un poco aburridos, tal vez todas las demandas de la vida no las están sufriendo en ese momento porque están pasando varios días en el hospital sin hacer demasiado. Cosas que pueden hacer los médicos: pueden quitar las medicaciones antiepilépticas, las pueden sacar poco a poco para ver si se produce una crisis. Pueden usar hiperventilación, estimulación con luces intermitentes y hasta la sugestión del doctor que se va a producir una crisis. A veces es necesario quedarse más tiempo en el hospital para que se demuestren todas las crisis típicas o por lo menos una sola. Y las limitaciones del video EEG es que algunas crisis epilépticas no son fáciles de detectar con este estudio. La crisis tal vez ocurre en una parte muy pequeña o profunda del cerebro y puede que no se detecte con el EEG. Para tener mayor certeza del diagnóstico, el neurólogo se propone capturar múltiples eventos típicos.
Pregunta, ¿es peligroso tener CNP? Sí, lo es. Aunque no sea epilepsia, y a veces las personas piensan, si no es epilepsia, entonces no es serio, es peligroso tener CNP. Se calcula que el 75% de los pacientes con CNP son recetados medicamentos antiepilépticos innecesarios antes de recibir el diagnóstico correcto. Y se han reportado muertes durante intervenciones médicas innecesarias cuando ocurre un evento de CNP prolongado que se confunde con epilepsia. Más abajo tienen algunos de los artículos que han reportado estos hechos. ¿Y cuántas personas tienen CNP? La prevalencia de casos con CNP no se conoce con absoluta certeza, pero se ha reportado que de cada 10 pacientes nuevos que se ven en un consultorio de epilepsia, uno podrá tener CNP. De cada 10 pacientes vistos en una unidad hospitalaria de epilepsia, aproximadamente 3 pueden tener CNP. Y se estima que la prevalencia de CNP está entre 2 a 33 de cada 100.000. Esto fue un estudio que hizo también el Dr. Ben-Badish y Hauser en el 2000. Otra razón que la CNP puede ser bien peligrosa es porque desafortunadamente lleva un promedio de 7 años y puede ser hasta 16 diagnosticar correctamente a esta condición. El pronóstico es mejor cuanto antes empieza el tratamiento psicológico, y si alguien ha estado sufriendo de estas crisis no epilépticas durante 7 años o más, se vuelve más difícil tratar y mejorar el pronóstico. El tratamiento puede durar también de meses a años. Tenemos algunos pacientes en nuestro centro que los tratamos durante 12 a 15 semanas y con eso ya se mejoran, pero hay otros pacientes que pueden estar más tiempo y necesitar más terapia. Algunos pacientes seguirán con psicoterapia o asistiendo a grupos de apoyo por toda la vida. Y la verdad es que si uno ha tenido experiencias muy traumáticas y tiene condiciones psicológicas bastante graves, dentro de todo, hacer terapia por toda la vida es algo mínimo comparado a tener crisis no epilépticas todos los días o todas las semanas. ¿A quién le da CNP? ¿Hombres o mujeres? Bueno, es mucho más común en las mujeres. De cada 10 individuos que desarrollan esta patología, de 6 a 7 son mujeres. Esto se cree que es porque, como hay un factor de riesgo de trauma, las mujeres muchas veces tienen más experiencias traumáticas que los hombres en la infancia. Los veteranos de guerra y los ancianos están creciendo en números también. Los veteranos de guerra, obviamente, por el trauma que puede producir la guerra misma. Y la edad, lo más común es que empiecen las crisis en la adultez, entre los 20 a 30 años, pero ha habido casos reportados en niños muy pequeños, hasta de 4 años, y como dijimos, cada vez más se está viendo también en los ancianos que debutan con su primera crisis ya en una edad mayor. La CNP en niños, voy a mencionar esto, es tremendamente importante. Hemos estado hablando del trauma en la CNP, y eso quiero remarcar que es en adultos. Los niños son diferentes a los adultos. Es mucho menos común que el trauma psicológico sea un factor de riesgo en ellos. Es mucho más común que haya disfunciones familiares, problemas de aprendizaje que no han sido diagnosticados, intimidación escolar o bullying, pérdidas o enfermedades importantes como factores de riesgo. Así que es importante acordarse que los niños y los adultos son diferentes y los factores de riesgo para las crisis no epilépticas son diferentes también. ¿Puede uno tener CNP y epilepsia? Sí, hay algunos pacientes que tienen CNP y también tienen epilepsia. Existen diversos estudios que reportan que se combinan CNP y también alguna forma de epilepsia en desde 4% al 50% de pacientes. Esto subraya la importancia del video EEG para lograr diagnósticos acertados. Si uno tiene epilepsia y crisis no epilépticas, se necesitarán 2 tipos de tratamientos, uno con medicaciones o con otros tratamientos antiepilépticos y
para las otras crisis, un tratamiento psicológico. Pregunta, ¿puedes desarrollar CNP después de una herida de cráneo? Sí. Muchos pacientes con CNP reportan haber sufrido una herida de cráneo y 1/3 reportan haber sufrido una herida de cráneo moderada. También puede pasar que tengan algunos signos neurológicos. Una investigación científica en nuestro centro determinó que aproximadamente el 40% de nuestra muestra con CNP tenía alguna anormalidad en tomografía computarizada o resonancia magnética. Aún no queda claro si hay una conexión significativa entre heridas de cráneo o anomalías neurológicas y el desarrollo de CNP. Lo único que sabemos es que en muchos casos se precede las crisis con algún daño cerebral menor o moderado y que después aparecen las crisis. Sabemos que una causó la otra, no. Sin duda, lo que hace falta es seguir estudiando esto para ver si hay alguna conexión entre daños cerebrales y la CNP. Pregunta, ¿es común tener una historia familiar de epilepsia? Sí. Algunos estudios sugieren que de 3 a 4 de cada 10 personas con crisis no epilépticas psicógenas reportan haber tenido algún familiar con epilepsia. Y muchos pacientes reportan haber presenciado una crisis epiléptica alguna vez en su vida. Ahora hablemos del trauma y el trastorno del estrés postraumático y las crisis no epilépticas psicógenas. Se reporta que entre el 70 al 90% de pacientes adultos con CNP tienen una historia traumática. Con bastante frecuencia se observa abuso sexual y físico, intimidación escolar, bullying y abuso emocional. Pérdidas importantes, supongamos pérdidas de un padre o madre o de algún familiar muy cercano en la infancia, enfermedades importantes o procedimientos quirúrgicos repetidos y dolorosos. Y también otra forma de trauma puede ser testigo del abuso de otra persona. Por ejemplo, un niño que ve que a la madre la golpean. El estrés postraumático, el trastorno del estrés postraumático y las CNP juntos se reportan, según el estudio que uno mire, en el 25 al 58% de pacientes con CNP. ¿Todos los que tienen CNP tienen también trauma o tienen trastorno de estrés postraumático? No. La respuesta es no. Aproximadamente el 25% de pacientes con CNP niegan haber sido traumatizados. De los que han sido traumatizados, solo un porcentaje desarrolla un trastorno de estrés postraumático. O sea que llenan los requisitos para tener ese diagnóstico en particular. Y para los que han sufrido trauma y han desarrollado estrés postraumático, existen tratamientos específicos. Todavía no se entiende el mecanismo en los que no tienen historia de trauma y luego desarrollan CNP. O sea, es mucho más fácil entender cómo trauma psicológico en la infancia puede haber llevado a desarrollar un trastorno disociativo como la CNP. Todavía no se entiende exactamente cómo es el mecanismo que alguien no ha sufrido eso desarrolle un trastorno disociativo como la CNP. La depresión y las crisis no epilépticas psicógenas, los porcentajes de pacientes con CNP que también tienen una depresión clínica se estima de 50% a 90% dependiendo del estudio. Es tremendamente común tener no solo estas crisis psicógenas, sino también un diagnóstico depresivo. La depresión puede preceder o puede seguirla al inicio de la CNP. O sea, puede ser que el paciente estaba deprimido antes y empezó después a tener las crisis, o puede ser que empezó con las crisis y después desarrolló también una depresión. La mala calidad de vida también se asocia a la depresión y es muy común en personas con estas crisis. La depresión puede ser tratada, hay que acordarse, a través de psicoterapia y fármacos psiquiátricos. La calidad de vida en las personas que tienen CNP es significativamente peor que en los que sufren de epilepsia intratable. O sea, voy a repetir esto. La calidad de vida en alguien que tiene crisis no epilépticas psicógenas es peor que
la de un paciente que tiene epilepsia que no está respondiendo a los tratamientos. Encontramos en el 2012 que publicamos un artículo que la calidad de vida en CNP era peor en pacientes que también estaban deprimidos, tenían problemas con el manejo de la ira, reportaban tener síndromes de dolor, eran mayores cuando empezaron las CNP y habían tenido estas crisis por menos tiempo. Probablemente, obviamente la depresión y los otros problemas emocionales hacen que la calidad de vida sea peor. También el hecho de que las habían tenido por menos tiempo puede ser que era algo que estaba produciendo una disrupción importante en la vida, que si alguien ya hace años que tiene esto, se ha ido acomodando. La ansiedad y las crisis no epilépticas psicógenas se sobreponen bastante. Los porcentajes de pacientes con CNP que también tienen ansiedad clínica se estima en aproximadamente el 50%. Los pacientes que tienen dificultades con estrategias de abordaje, o sea, con estrategias de coping, tienen mayores problemas de ansiedad. Eso fue algo que encontramos y reportamos en un artículo en el 2013, donde los pacientes reportaron que más del 30% de la muestra con CNP usaban estrategias de abordaje, o sea, coping skills, que eran ineficientes, y solo un cuarto usaban las estrategias más efectivas. La ansiedad puede ser tratada con psicoterapia y con medicación psiquiátrica. Importante nuevamente recordar eso. La ira y las crisis no epilépticas psicógenas, la ira es un combustible y con frecuencia lo que se observa en pacientes con esta patología es que falta asertividad. O sea, no que falta agresividad, sino asertividad. Poder defenderse, poder decir no cuando uno no quiere o no puede hacer algo. Y al faltar esto, puede pasar que los pacientes se sientan aplastados por las demandas de otros sin poder protegerse. Entonces, va acumulando ira y en algún momento puede haber una explosión de ira. Puede aparecer cuando no son esperadas y el paciente puede parecer, entre comillas, loco. Pero lo que está pasando es que ha habido un amontonamiento de frustración y de ira que no fue expresada en el momento y que después estalla en otro momento. Nuevamente hay que recordar, la ira puede ser tratada con terapia. Hay terapias de manejo de la ira. La ceguera emocional, también se llama la alexitimia, es un problema adicional en la CNP. En el 2013 publicamos un artículo donde mostramos que más de un tercio de la muestra que teníamos con CNP eran alexitímicos. Alexitímico quiere decir que les cuesta saber qué es lo que están sintiendo. O sea, puede ser que sientan un malestar, pero no pueden nombrar el sentimiento que están teniendo. O sea, no pueden nombrar si están enojados o si están tristes, y simplemente hay como una sensación física de malestar. Los alexitímicos también sacaban puntajes elevados en los síntomas de trastorno de estrés postraumático y en una medida de cinicismo, encontramos en ese estudio. La inteligencia y las funciones mentales. La inteligencia es parecida en las personas con CNP a la población general, pero lo que sí encontramos es que en las funciones ejecutivas, o sea, funciones de atención, concentración, capacidad para pasar de una tarea a otra con eficiencia, hay en un póster que presentamos en el 2012, entre el 18 al 23% de pacientes con CNP tenían puntajes anormalmente bajos en las 3 pruebas que dimos de funciones ejecutivas. En memoria, los pacientes con frecuencia reportan problemas significativos de memoria. Nosotros también hemos encontrado en un estudio posterior que había problemas significativos con memoria narrativa en pacientes que tenían CNP y trastorno de estrés postraumático. Y Reuber, Marcus Reuber, que es un neuropsiquiatra que trabaja en Inglaterra, en el 2002 reportó que el 60.6% de los pacientes con CNP que estudiaron se desempeñaron por debajo de la norma en por lo menos un dominio cognitivo. O sea,
es un problema psicológico, es un trastorno psicológico las CNP, pero se dan también con problemas cognitivos que se pueden medir y que son realmente muy problemáticos para el paciente. Las medidas psicométricas que usamos en nuestro centro incluyen una medida de calidad de vida, que se llama QALY 31, una medida de alexitimia, una medida para mirar depresión, una medida para mirar ira, otra medida más para ver el abordaje al estrés. También estamos interesados en ver cuáles son los síntomas de trauma que puede tener el paciente. Y usamos otra cosa que se llama el White Bear Suppression Inventory, que es para ver si el paciente también está usando ciertas estrategias para no pensar de cosas que le preocupan o que lo angustian. Entonces, todas estas medidas psicométricas las da un neuropsicólogo en nuestro centro y con las respuestas que da el paciente se puede ver si hay problemas en estas áreas. Con saber eso es importante porque después el psicólogo va a ver si el tratamiento puede apuntar las áreas que se encontraron que son problemáticas. ¿Cómo se tratan las CNP? Primer paso, idealmente, se empieza con una larga conversación entre el paciente y sus neurólogos, psicólogos y psiquiatras antes de ser dado de alta del hospital. En esta charla es importantísimo que el paciente reciba una explicación a fondo de lo que es una crisis no epiléptica psicógena, cómo se origina, cómo se entiende según la historia particular del paciente y cómo se puede tratar. Idealmente el paciente no se va del hospital sin tener una derivación a un psicólogo o psicóloga y aún mejor una cita ya hecha. O sea, sale ya sabiendo que tal día va a ir a ver a este particular psicólogo que sabe sobre la CNEP. Próximo, después de lo ideal, que es que se le explicó perfectamente bien al paciente qué es lo que tiene y se permitió que el paciente haga todas las preguntas que tiene que hacer para entender bien, las intervenciones psicológicas o psiquiátricas más exitosas son las que se integran dentro del centro de epilepsia donde se dio el diagnóstico. O sea, el psicólogo o psiquiatra es parte del centro de epilepsia y de esta forma el paciente sigue siendo tratado por profesionales que están bien familiarizados con el trastorno y que son colegas del especialista de epilepsia que hizo el diagnóstico y que también estará involucrado si se hacen cambios medicamentosos o de tratamiento en el futuro. Así que eso sería lo ideal. No siempre se puede, pero lo mencionamos como lo ideal. ¿Y cómo se tratan las SNP? O sea, decimos, ok, sería fabuloso si se le da una explicación de lleno al paciente y aparte si el psicólogo o el psiquiatra están dentro del mismo centro y lo demás. Pero después, ¿qué es lo que hace el psicólogo o el psiquiatra? Y hasta recientemente no había un tratamiento diseñado especialmente para las crisis no epilépticas psicógenas. Simplemente el paciente iba a un psicólogo o a un psiquiatra y recibía el mismo tratamiento que recibiría para cualquier otra cosa. Pero hay estudios recientes que han demostrado resultados positivos en el uso de tratamientos cognitivos conductuales, CBT. El CBT se enfoca en los pensamientos y comportamientos de los pacientes y en cómo los dos sirven de combustible para los problemas psicológicos y sociales. O sea, la teoría en este tipo de terapia es que como pensás acerca de algo e interpretás ese evento, afectará la manera en que te sientes y te comportas. Reconocer que algunos de tus pensamientos no son realistas o lógicos te pone en el camino hacia el cambio. La terapia requiere un montón de trabajo, este tipo de terapia. Requiere anotar las crisis con fecha, duración y otros detalles, anotar qué pensamientos y emociones y eventos estaban asociados a esas crisis y hay una cantidad de tareas para la casa, técnicas de relajación que uno aprende y que tiene que practicar y educación, que uno básicamente aprende sobre cuestiones psicológicas y cómo esas se están afectando
al paciente mismo, y cómo se relaciona a las crisis psicógenas. Otros tratamientos que existen, pero que tienen menos validez empírica, o sea, que se han estudiado menos a través de procesos científicos, son los tratamientos psicodinámicos o psicoanalíticos, tratamientos familiares, tratamientos específicos para el trauma y el trastorno de estrés postraumático, algo que se llama mindfulness y psicología positiva. Estos son todos tratamientos que son muy útiles. Lo único es que no existe literatura que está fundamentando que estos sean útiles para este tipo de patología. Y la eliminación de crisis o reducción significativa en el número de los crisis se ha reportado en aproximadamente un cuarto a una mitad de los casos usando cualquiera de las técnicas mencionadas arriba. Ahora, las crisis epilépticas psicógenas y el estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático, se dan en como 25 a 30% de los pacientes. Uno de los tratamientos más rigurosamente comprobados científicamente para el trastorno de estrés postraumático se llama terapia de exposición prolongada, PE, se dicen en inglés, Prolonged Exposure. Y la teoría del PE dice, traumas extremos le enseñan al sobreviviente que para mantenerse a salvo hace falta evitar una multitud de peligros en la vida cotidiana. Comportamientos de evasión se vuelven una parte principal de la vida del sobreviviente. Por ejemplo, si uno fue asaltado cuando salía del supermercado, puede ser que empiece a evitar ese supermercado, después empieza a evitar otros supermercados, después tal vez evita el barrio entero donde ocurrió eso, y puede llegar a un punto donde uno está evitando hasta salir de la casa. Todo esto se hace porque uno sufrió un trauma y está tratando de mantenerse a salvo, pero lo que pasa es que termina siendo algo que afecta hasta cosas que no son peligrosas. Y con el tiempo va creciendo esta lista de cosas que hay que evitar. El tratamiento consiste en dejar de evitar y empezar a confrontar lo que se teme y que no es realmente peligroso. O sea, poco a poco, uno va acercándose a algunas de estas cosas que no son peligrosas. Por ejemplo, empieza a practicar salir de la casa, empieza a practicar ir a ese barrio en particular, empieza a practicar ir al supermercado y demás. Y se trabaja con educación, con exposición en vivo, o sea, estos ejercicios que hablamos de ir al supermercado o ir a ese barrio, y con algunos ejercicios que son en la imaginación, o sea, uno va contando la memoria que tiene de ese trauma cuando fue asaltado. Hablemos un poquito más del tratamiento con CNP. Una medida no le va a todos, ¿ok? Repito, una medida no le va a todos. Hay que tener mucho cuidado de entender bien a cada paciente individual. Hace falta usar tratamientos hechos a medida que apunten a los problemas individuales de ese paciente. En cuanto al trastorno de estrés postraumático, creo que hay tratamientos con apoyo científico que deberían implementarse si el paciente tiene ambos diagnósticos, o sea, tiene crisis y tiene trastorno de estrés postraumático. Y el terapeuta debe ser flexible. Ahora pasemos a hablar un poco más que no solamente es importante la mente, sino también el cuerpo. Y con mis pacientes que tienen crisis psicógenas no epilépticas, es muy común que yo les recomiende que traten de hacer ejercicios físicos que sean seguros, ¿no? O sea, hacer ejercicios donde no se van a lesionar, chequear con el médico antes, ¿no? Para saber si uno puede realmente hacer estos ejercicios o no. Mantener una dieta saludable, cuidar el cuerpo con ejercicio, con dieta, dormir lo suficiente. Muy comúnmente es un problema con las crisis psicógenas, que uno tiene problemas para dormir. Y si existe programas de bienestar en el centro de epilepsia o en otros centros médicos, usarlos y sacar provecho de eso.
Las direcciones futuras en el tratamiento de las crisis psicógenas. Hay investigaciones que se están realizando ahora en cómo tratar las CNP con estrategias de CBT, o sea, de tratamiento cognitivo-conductual, basado en un modelo de tratamiento para epilepsia. La persona que está estudiando esto se llama el Dr. Kurt LaFrance y ha publicado artículos y hasta 2 libros recientemente sobre este tema. En el Northeast Regional Epilepsy Group, que es el centro donde yo trabajo, ofrecemos exposición prolongada, ese tratamiento que mencioné antes, que es para personas que tienen estrés postraumático, y lo ofrecemos para nuestros pacientes que tienen un doble diagnóstico de crisis psicógenas y trastorno de estrés postraumático. Preguntas que quedan todavía por responder. ¿Los tratamientos grupales son útiles? No se sabe, pero puede ser. ¿Será efectivo el reprocesamiento y desensitización con movimiento de ojos, o sea, también llamado EMDR? Nuevamente, no se sabe. Que yo sepa, es solo un estudio, un caso individual que fue reportado, y haría falta hacer estudios de una cantidad más importante de pacientes. ¿Servirán algunos tratamientos complementarios y alternativos? Una pregunta que con frecuencia se hace en los pacientes. Nuevamente, no se sabe. No se sabe si, por ejemplo, el yoga puede servir, no se sabe si puede haber algunas hierbas que pueden servir. No hay respuesta todavía. ¿Y qué hay de las anomalías neurológicas? Nuevamente, como mencioné antes, es un campo que todavía hay que estudiarlo. La educación, direcciones para el futuro. Estoy convencida que hace falta educar a los pacientes, a sus familiares. Un paciente educado que sabe sobre su patología, que sabe sobre su salud, es un paciente que va a ser mucho más activo en el tratamiento y en su mejoría. Y también hace falta educar a los profesionales de la salud. Como mencioné antes, los psicólogos que dicen, esto parece neurológico y los mando de vuelta al neurólogo, y los neurólogos que tal vez no explican bien lo que tiene el paciente y los mandan para afuera sin realmente explicar nada. Hace falta educar a los profesionales de la salud. Hace falta educar, por ejemplo, a los profesionales que vienen en la ambulancia, a los profesionales de la sala de emergencia, porque con frecuencia no saben mucho sobre esta patología que deberían saber. Anuncio en este momento que va a salir publicado en español un libro mío que se llama Crisis psicógenas no epilépticas, una guía. Este libro ya salió en inglés y en japonés y ha recibido opiniones muy positivas de los que han leído, de los profesionales y también de los pacientes, que realmente tiene mucha información necesaria en cuanto a lo que es este trastorno, en cuanto a cómo se trata. Tiene aparte algunas recomendaciones de ejercicios de relajación y demás. Lo que hace falta todavía es publicar artículos en journals de psicología y psiquiatría locales, nacionales e internacionales, porque hace falta educar a los trabajadores de la salud mental. También hace falta publicar artículos en los journals de epilepsia nacionales e internacionales. ¿Por qué? Porque hace falta educar a los neurólogos, que son los que están haciendo diagnóstico. Y hay que seguir diseminando información validada sobre las crisis no epilépticas en la Internet. Recursos para pacientes, acá simplemente menciono un sitio de web, nonepilepticseizures.com, un blog, página de Facebook que se llama Psychological Non-Epileptic Seizures, grupo de LinkedIn y sitios de tratamiento en los Estados Unidos se pueden encontrar en esta página inferior. Recursos profesionales que están en inglés. Está el libro de Non-Epileptic Seizures de Gates and Rowans, que fue publicado por Schachter y LaFrance en el 2010. El Dr. Reuber, que lo mencioné antes, tiene 2 artículos que son muy buenos, del 2003 y del 2008. El Dr. Gastón Baslet
publicó en el 2015 con varios coautores, incluyéndome a mí, una review sobre las crisis psicógenas no epilépticas en un journal que se llama Psychosomatics. Y gracias por asistir a este webinario. Si le queda alguna pregunta, me puede mandar un email al lmyers@epilepsygroup.com. ¿Ok? Entonces, muchas gracias y buenas noches.